Adorado sea el Santísimo Sacramento. Ave María Purísima. Hermanos, vamos comenzando la transmisión del día de hoy. Alguien que me pueda confirmar, por favor, en el grupo de WhatsApp de las sedes, si ya tenemos asistentes. Voy a observar qué tanta es la distancia para irme acostumbrando. Muy bien, hermanos, vamos a esperar 2 minutos a que las sedes se empiezan a conectar a la transmisión en vivo. Muy bien, hermanos, estamos a 2 minutos de comenzar con la primera sesión de formación de estos talleres de formación permanente de la adoración nocturna en Guadalajara. ¿Algún hermano que me confirme, por favor, en el grupo de WhatsApp las sedes, si ya tienen acceso a la transmisión? Muchas gracias, ya me están confirmando que ya tenemos transmisión. En un minuto más comenzamos, hermanos, con la transmisión. Tenemos actualmente 4 sedes. Estamos a 1 minuto de comenzar, hermanos, la transmisión. En un minuto más, hermanos, comenzamos esta sesión de formación, dando inicio con nuestro maestro de Biblia, que ya se presentó y se va a volver a presentar, quien nos va a dar el primer tema de este taller de formación. Recordándoles que después del taller de Biblia tenemos el taller de formación del ritual de la adoración nocturna y de temas específicos a la obra de la adoración nocturna. Muy bien, hermanos, voy a dar paso para el hermano que nos va a acompañar el día de hoy con el primer tema de formación de Biblia. Adorado sea el Santísimo Sacramento. Ave María Purísima. Buenas tardes, hermanos. Pues iniciamos nuestro taller de Biblia con el Evangelio de San Mateo. Primero hacemos nuestra oración pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. La oración es la que algunos hermanos hemos llevado en algunos talleres, y a los demás hermanos los invitamos a unirse a esta oración mientras tenemos la oración que va a ser la de ordinario. Tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como su fuente y tienda a ti como su fin. Y que todo lo que hagamos, hermanos y hermanas adoradores, hoy y siempre, sea para gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues damos inicio a el estudio del Evangelio según San Mateo, y quiero citar de la exhortación
de la alegría del Evangelio de nuestro Papa Francisco, el número 1, que se me hace muy apropiado para iniciar. Del número 1 de Evangelii Gaudium: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo, hermanas y hermanos adoradores, siempre nace y renace la alegría. En esta primera participación, con este número 1 de la alegría del Evangelio, quiero pedirles, hermanos, que hagan un pequeño trabajito, que sería una reflexión. ¿Qué te deja esta lectura? ¿Sí? ¿Qué te dejan estas palabras, esta aportación, iniciando la alegría del Evangelio por el Papa Francisco? Sin duda nos debe de llenar de mucha alegría el poder tener este encuentro con el Evangelio en la persona de Cristo. Y pues bien, vamos a iniciar, ¿verdad? Vamos a recordar lo que sería nuestro objetivo: es presentar a Jesús de Nazaret, nacido a la luz de nuestra experiencia humana, porque es hombre, pero a la vez iluminado por la fe de la Iglesia. Y de ahí habíamos quedado una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo surgió el Evangelio? Que ya ustedes debieron haber tenido ahí la respuesta. Se comentó hace 8 días. Y vamos a la materia: introducción al Evangelio de San Mateo, que como característica es catequético. ¿Quién es Mateo? Sin duda, las fuentes a las que vamos a acudir nos van a decir los propios evangelistas, ¿verdad? Nos van a dar datos de quién es este personaje. Cuando se iba de allí, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dijo: sígueme. Él se levantó y le siguió. Este pasaje lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 9, versículo 9 y siguientes. Y para iniciar voy a tomar lectura de la misma alegría del Evangelio, citando en el número 7, citando las palabras de nuestro Papa emérito. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello, mis queridas hermanas y hermanos adoradores, una orientación decisiva. Y sin duda esto fue lo que pasó con Mateo, ¿verdad? Cuando nuestro Señor, caminando por ahí, lo encuentra, lo ve sentado haciendo su labor, su ocupación, y entonces lo llama. Y nos dice el Evangelio: él se levantó y le siguió. La tradición cristiana atribuye a Mateo la autoría del Evangelio que lleva su nombre, conocido también como Leví, hijo de Alfeo. Fue llamado Leví por los evangelistas San Marcos y San Lucas. El primer autor conocido en establecer esta atribución fue Papías, quien, citando un escrito de Eusebio de Cesarea, dice: Mateo, alumno de Jesús, de ocupación, recaudador de impuestos, publicano y presbítero. Mateo, la tradición, a Mateo no lo presenta, si hemos visto algunas imágenes, ¿verdad? No lo presentan con un hombre y también con un ángel. Y nos preguntamos por qué él lo representa la tradición como un hombre. Pues porque su evangelio comienza con la genealogía de Jesús y luego cuenta su historia humana. Y la primera parte de su vida comprende desde su nacimiento hasta su bautismo. ¿Por qué un ángel? Finalmente, el ángel es Mateo, porque es el único que habla de la genealogía de Cristo.
el Hijo del Hombre. Y además representa el amor divino de Cristo enviado por los ángeles a los humanos. Hasta aquí vemos que no hay duda, ¿verdad?, cómo la tradición y la información que llega a nuestros días nos da a conocer quién es este Mateo del que nos habla el Evangelio. Sin duda, pues vamos a ver esa forma o esas formas que dieron al origen de este Evangelio. Sin duda, vamos a encontrar que cada uno de los evangelistas vieron en este personaje, en este hombre que viene a irrumpir en la historia de la humanidad de una forma importante, radical, podríamos decir, mis hermanos, como cada uno de estos evangelistas ve rasgos característicos y por eso lo plasman en sus escritos. Vemos cómo Mateo tiene su oficio, tiene su ocupación, ¿verdad? Sí que sin duda, pues eran dos cosas que lo hacían a él de alguna manera ser odiado por su pueblo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que el oficio, la ocupación de recaudación de impuestos, pues era mal vista por sus mismos compatriotas, sus mismos contemporáneos, porque estaba al servicio del Imperio Romano. Entonces, por un lado, esto dentro de su religiosidad lo hacía impuro, lo volvía mal visto a los ojos de su propia comunidad. Y como he leído al principio, hemos escuchado la alegría del Evangelio en su número 1, sin duda que ese llamado de Jesús, ese llamado de este personaje lo cautivó, y fue tanta esa alegría que él decidió, como dice también en su comentario Benedicto XVI, nuestro Papa Emérito, como la fe, esa adhesión al Evangelio no es una ideología, ¿verdad?, sino es un encuentro personal con Cristo el que nos mueve. Y de ahí, hermanos, debemos de aprender nosotros también, ¿verdad?, cómo ese encuentro con Jesús que llevamos, como nos dice una de las etapas de nuestra misión, tenemos el taller como primera etapa, la segunda etapa el espacio de conversión. La conversión nos debe de llevar a un encuentro personal con Cristo, y aquí es donde me quiero detener un poco, ¿verdad?, en esta etapa que viene muy ad hoc con lo que estamos viendo en pantalla y escuchando, tanto de la información como del comentario de la alegría del Evangelio y de las palabras de Benedicto XVI. Es esa alegría que se comparte, que sin duda movió a nuestro personaje, a Mateo, lo mueve pues a no titubear. Dice la palabra, ¿verdad? Jesús se encuentra con él y le llama, sígueme. Y entonces él dice, él se levantó y le siguió. Después lo invita a comer a su casa y ya pues se queda ahí con su grupo, ¿verdad?, de apóstoles. Nos dice también que tenía otro nombre, que era conocido como Leví, hijo de Alfeo. Y también fue, como dato, fue llamado Leví por los evangelistas San Marcos y San Lucas. Por otro lado, haciendo la mención de las palabras de nuestro Papa Emérito Benedicto XVI, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona. Y esto fue lo que marcó sin duda a Mateo para tomar esa decisión radical, ¿verdad?, que cambió totalmente su vida. Así también nosotros, en esa etapa de la misión de este proyecto, ese encuentro personal con Cristo, debemos de fortalecerlo,
debemos de acudir a esa gracia que nos entrega la vida sacramental. ¿De qué manera? Ya lo dijimos, vamos a tener ese encuentro personal con Cristo que nace y renace a la alegría, que sería en dos líneas: el estudio, conocimiento de la palabra de Dios, haciéndolo vida, y la vida sacramental, que nos va a colocar en un nivel, ¿verdad? Nos va a ir conduciendo a ese nivel de santidad que nos invita también el Papa Francisco hace unos años, ¿verdad? Pasando al siguiente punto, Mateo es representado como un hombre, ¿verdad? Ahí no nos queda duda. ¿Por qué? Porque da inicio con la genealogía de Jesús, y también porque un ángel, finalmente el ángel es Mateo, porque es el único que habla de la genealogía de Cristo, el Hijo del Hombre. No me voy a detener en esta frase, el Hijo del Hombre, porque es otro tema teológico que compete a otro evangelista. Y continúa diciendo, y además representa el amor divino enviado por Cristo, por los ángeles a los humanos. Entonces, de esa manera, tenemos ese dato, ¿verdad?, de quién es este Mateo. Y lo ampliamos, pues, este horizonte de este personaje con la aportación de la alegría del Evangelio, el comentario del Papa Francisco en el número 1, que nos debe de provocar esa vivencia del Evangelio, cómo radicalmente tiene que modificar nuestra vida de hacia adentro. No podemos quedarnos con ese Dios teológico, no podemos quedarnos con ese Dios omnipotente, sino que necesitamos ver ese Dios, ¿verdad?, que saca de la esclavitud a su pueblo, y lo conduce por el desierto. ¿Y qué encontramos, hermanas y hermanos adoradores? ¿Qué encontramos en el desierto? Pues no encontramos nada, no hay huellas, no hay camino. Así también nuestra iglesia no está terminada, nuestra iglesia se va haciendo. Y con esta idea, con esta mentalidad, los invito a que veamos este estudio del Evangelio según San Mateo, ¿sí? Que nuestra iglesia se está haciendo. Y con esa característica que ya dijimos de Mateo en cuanto que es catequético. Vamos a agregar algunos otros elementos característicos de este Evangelio, que es la ley, que es el juicio, la iglesia y la salvación universal. En Mateo nos presenta a un Jesús que es principio de ley. Y aquí les hago una pregunta: ¿cuál ley, hermanos? Ya al final pues tendremos el tiempo para responderlas, nada más ahorita se las hago para que quede ahí sentado. Entonces este Jesús que nos presenta Mateo es principio de ley, primero. Segundo, es presencia de Dios. ¿En dónde se hace presente Dios, hermanos? Y tercero, es juez decisivo. ¿Sí? Ya veremos estas tres respuestas al final. Otro dato importante que tenemos que tener siempre presente es que en este Mateo Jesús da cumplimiento a las Escrituras 156 veces, ¿sí? En él se ratifica en la Escritura. Vamos a escuchar el Evangelio que dice: y esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, haciendo pues alusión al Antiguo Testamento, que es muy importante en la persona de Mateo, ¿sí? Fortalecer esta idea. Y bien marcado, Jesús es el Mesías, ¿sí? Es otra característica de este evangelista. Nos queda entonces claro bien quién es este personaje, cómo ha sido encontrado por Jesús, ¿sí? Que también ahí es otra parte muy muy importante que nos dicen en la iglesia, ¿verdad? Generalmente no somos nosotros los que encontramos a Jesús, es Jesús, es el Maestro el que sale a nuestro encuentro. Entonces nosotros tenemos que estar abiertos a la gracia. Si en ese momento, por gracia de Dios, somos tocados por Él, solo somos iluminados por Él, y es cuando el hombre toma esa opción fundamental, ¿sí? De seguirle,
así a ejemplo de Mateo con esta primera cita, ¿verdad? Él en sus ocupaciones se presenta el Maestro y lo llama. Así también, hermanos adoradores, a cada uno de nosotros, con todo lo que vivimos, con todo lo que somos, se nos hace presentes, ¿verdad? Y entonces Él nos llama y ya nosotros tendremos que tener esa capacidad de respuesta hacia el Señor. Por eso es muy importante vivir esa tercera etapa de la misión, que es encuentro personal con Jesucristo. La vivencia con Jesús, ese encuentro personal con la palabra viva, es el motor, es la energía, es ese don sobrenatural que no vemos, pero que está presente, y es el que nos va a impulsar en nuestras actividades cotidianas, en nuestras actividades, como lo vamos a ver más adelante, cómo Mateo toma las cosas simples del pueblo de Dios, del pueblo judío, ¿verdad? Cómo Jesús toma esas palabras, esos símbolos cotidianos y los hace presentes por medio de las parábolas, que también en ese momento lo vamos a ver, ¿sí? Y vamos a ver también esta parte. Hemos agregado en cada uno de los temas alguna perícopa, alguna cita bíblica, ¿sí? En la cual vamos a reflexionar un poco antes al término de la hora, de la materia, dando espacio pues a lo de las preguntas, ¿verdad? Y en este momento tenemos ahí la cita de el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por medio del profeta. María, la Virgen está embarazada, dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, que significa, y entonces ahí continúa la cita, ¿verdad? Lo importante aquí en este momento es que tenemos el relato del nacimiento de Jesús, resaltando el importante papel de José. José es justo. ¿Por qué José es justo? Porque cumple la ley. Él como buen judío conocedor, ¿verdad? Conoce la ley, la vive, la practica. Pero en este caso muy particular de María, puede más su intuición que el deber, porque la considera inocente de cualquier pecado. Hermanos, para reflexionar, ¿qué es más importante para ti, hermana, hermano adorador? ¿La ley o la realidad de las personas? Y es aquí donde radica el papel fundamental de la gracia, que estemos abiertos a la gracia. Ya comentamos en su momento que uno de los elementos característicos del evangelista San Mateo es la ley y el juicio. Y va a tener mucha relevancia el cumplimiento de la ley. Aquí lo vemos. Indudablemente hemos escuchado en muchas ocasiones, hemos tenido oportunidad de asistir a misa dominical, a misa entre semana, y hemos escuchado en su momento, según el tiempo litúrgico, esta cita bíblica, ¿verdad? ¿Qué nos deja de enseñanza esta cita bíblica? El rol tan importante que como hombre tuvo el Señor San José al ser padre de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. El papel fundamental y la decisión que él toma en relación con María. Sabemos de la ley judía que si la repudiaba iba a ser castigada María, ¿verdad? Pero en este caso viene esa situación tan apremiante. Dice aquí, puede más su intuición que el deber, ¿sí? Estamos hablando del cumplimiento de la ley, porque la considera inocente de cualquier pecado, ¿verdad? Y ahí está la pregunta para que en su momento, mis hermanas y hermanos adoradores, ustedes puedan darle respuesta en casita, en un momento de reflexión, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante hoy para nosotros? ¿Cómo debe vivir el cristiano hoy? Sencillo, hermanos, el cristiano hoy debe vivir la vida de Cristo hoy.
¿Y qué significa, hermanos, vivir la vida de Cristo hoy? Significa vivir el principio evangélico por excelencia y de ahí los valores del reino. Porque si no lo hacemos de esta manera, pues no vamos a trascender. Y si no trascendemos, quiere decir que no hemos tomado la palabra de Dios en su exacto valor, ¿sí? ¿Qué es más importante, la ley o la realidad de las personas? Vamos a escuchar también, ¿verdad? Como un elemento característico, ya dijimos, la ley, el juicio, la iglesia. Mateo va a tener un concepto muy elevado de iglesia. Lo veremos con más calma en las siguientes sesiones, pero hoy, de manera generalizada, vamos a ver cómo esa iglesia a la cual escribe Mateo y en la cual es parte de, es una iglesia madura, es una iglesia ya con algunos oficios, es una iglesia que ya practica sacramentos, pero también es una iglesia que se encuentra, ¿sí?, con problemas de envidia, problemas de chismes, ¿verdad? Y es a la cual Mateo va a presentar a Jesucristo y también va a presentar dentro de este ambiente al que va a ser cabeza de la iglesia, al que va a ser el continuador de esta misión. Y nosotros como iglesia seremos los continuadores de esa misión de Jesús. Poco a poco iremos avanzando en estos temas. Quiero detenerme un poco en uno de los elementos característicos que es la ley. Dentro del pensamiento y de la idea de Mateo vamos a encontrar una expresión que es característica: el reino de Dios, el reino de los cielos. Va a ser un tema teológico dentro de esta realidad que nos presenta Mateo, para lo cual vamos a tener que ir un poquito a las costumbres judías para poder entender, ¿sí?, estos elementos que ahorita estamos tratando, hermanos, y poder comprender cuál era esa razón por la cual Jesús se presenta dándole, no rompiendo con la ley, como él lo dice: no vengo a abolir la ley ni los profetas, que es, en su momento, es el ideal, ¿sí?, la característica del judaísmo, pero sí viene a darle una continuidad. Por eso aquí esta pregunta para reflexionar, ¿verdad? ¿Qué es más importante, la ley o la realidad de las personas? Es importante entonces que podamos entender y llevar a la práctica esto que estamos leyendo en Mateo. Es muy importante porque escribe, ¿sí?, su evangelio lo escribe a una comunidad fuerte, madura, adulta, sólida y con problemas muy concretos. Y en cuestión de la ley tenemos que ver cómo quiere él romper, cómo Mateo quiere romper con una tradición, ¿sí?, y quiere ponernos o poner en su comunidad a un Jesús que viene a solucionar ese problema tan radical del cumplimiento de la ley, ¿sí? Por una parte, el judaísmo, ¿verdad? Con sus normas, sus leyes tan importantes para ellos, porque eso es su esencia, su signo de pertenencia, tanto interna como externa, ¿sí? Vamos a ver un poco sobre esas leyes judías, ¿sí?, y cómo Mateo pone a Jesús como el continuador. No viene a romper, sino como ese continuador que supera esa ley, ¿verdad? Y lo vamos a ver cuando lo leemos el propio Evangelio de San Mateo, cuando dice: habrán escuchado que se dijo, mas yo les digo. Y entonces en esa expresión, en habrán escuchado que se dijo, alude al Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ahí es donde Mateo nos presenta esa continuidad, pero de una forma superior, ¿verdad? Mejor, porque le da ese cumplimiento, ¿sí?
pero yo les digo, y ese yo les digo alude también en esa parte de las escrituras cuando Dios se revela, ¿verdad?, a Moisés, ¿verdad? Y entonces recordemos cómo Moisés, al igual que nosotros, cuando somos invitados a algún movimiento, algún apostolado, por tantas ocupaciones, ponemos miles de excusas, pues así también Moisés, ¿verdad?, 5 veces se niega a tomar esas riendas de ser el liberador de su pueblo, y entonces pone varias excusas, muy humanas también como nosotros. Es que mira, Señor, no sé hablar. Y el Señor le responde, ¿verdad? Es que no te preocupes, ahí tienes a tu hermano Aarón. Y le busca las formas de no tomar las riendas de ese compromiso que indudablemente era pues una gran responsabilidad, fue una gran responsabilidad, ya que él mismo Moisés conocía a su pueblo, ¿verdad? Y por fin, ¿verdad? Entonces, ¿de parte de quién le voy a hablar a este pueblo? Y entonces nuestro Dios se presenta, ¿verdad? Pues le dirás al pueblo que yo soy el que soy, Yahvé, ¿verdad? Y entonces, en esta partecita del Evangelio de Mateo, vamos a encontrar, ¿verdad?, que alude, como ya dijimos, en Mateo se cumplen las 156 veces el cumplimiento de las escrituras. Por eso Mateo va a aludir mucho va a hacer mucha mención a esta expresión, ¿no?, muy propia de Mateo. Esto sucedió para que se cumpliera todo esto, dice aquí, ¿verdad?, esta cita, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado. O sea, el cumplimiento de las escrituras, que es muy importante y característico en Mateo. Yo los invito, mis hermanas y hermanos adoradores, a que en su Cardex, en su libreta, vayan anotando, aunque aquí esto quede pues para que ustedes con calma puedan ver algunos datos o algunos señalamientos, cuestiones que por el tiempo se nos pasen o no vengan escritas en la pantalla, ¿verdad?, como aportaciones. Ustedes hagan esa anotación, ¿verdad? Y sería otra característica, ¿verdad? Mateo va a tener esas expresiones, ahorita lo vamos a ver también. Para terminar el comentario, entonces, dijimos, dice en una parte, ¿verdad?, en sus primeros capítulos de Mateo, habrán escuchado que se dijo, ama a tu amigo, habrán escuchado ojo por ojo y diente por diente, más Jesús con esa nueva ley, ¿verdad?, dice, no, más yo te digo que ores por aquellos que te persiguen, ¿verdad? Nos presenta esa parte, Mateo, esa invitación a hacer algo como que nos costaría mucho trabajo hacer, ¿verdad?, realizar, pero también después de esto, ¿verdad?, que dice, nos menciona, porque así te dará la capacidad de ser hijos de Dios, y todo el que es hijo de Dios modifica, cambia, transfigura, ¿verdad? Ahí se hace presente otra de las etapas de nuestra misión, transfigurar el corazón del adorador, ¿sí?, para que en su momento entonces sí seamos realmente esos adoradores que pide el Señor. Entonces, nada más este comentario, ¿sí?, característico en Mateo. Habrán escuchado que se dijo, Antiguo Testamento, mas yo les digo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo esta comunidad, iglesia en Mateo, viene con una fuerza, pero también viene con algunos elementos que la quieren hacer tropezar, ¿verdad? Sobre todo una tradición judía muy pesada, ¿verdad? Pero nada que en las manos de Dios no se puedan resolver, y sobre todo con esa fe inquebrantable de Mateo, ¿verdad? Y nos queda ese ejemplo. Por último, nos dice aquí, ¿verdad?, la misma pregunta: ¿qué es más importante, la ley o la realidad de las personas? Y entonces ahí es donde
eso que llamamos gracia, hermanas y hermanos adoradores, lo que llamamos gracia es lo que va a actuar en nosotros. Sí, por un lado está el cumplimiento de la ley, pero por otro lado está el ser, que ya nos dice mucho, ¿verdad? Que es más importante el ser, la persona, la dignidad, y lo vamos a ver también más adelante. El otro puntito dice, oremos. Oremos, hermanos, para que el Espíritu Santo nos ayude en las decisiones importantes en nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y aquí es donde entraría esta partecita, hermanos, de cuál fue esa actitud de Jesús en relación con su Padre. ¿Cuál fue esa actitud de Jesús en relación con los demás? ¿Y cuál fue esa actitud de Jesús con Él mismo? Indudablemente esto tiene que marcar, hermanos, este inicio de este taller, empezando por el evangelista San Mateo, particularmente, que es el que estamos tratando, y quisiera pedirles de favor que pudiéramos reflexionar un poco, ¿verdad? Esa acción del Espíritu Santo, que es importantísima, pero tenemos que vaciarnos, recordemos, tenemos que vaciar todo lo que tenemos para dejar entrar entonces en nuestro ser, ¿sí?, a Dios, y que realmente esas expresiones, hermanos, que hemos escuchado, Señor de señores, Rey de reyes, realmente se haga vida en nosotros mismos, en nuestro interior. Y es ahí donde va a actuar el Espíritu Santo. Es ahí donde también, a imagen de Cristo, ¿verdad? Porque el cristiano, como ya dijimos, debemos vivir hoy la vida de Cristo, empezando por el principio evangélico, ¿verdad? Indudablemente ya todos ustedes saben cuál es ese principio evangélico, pero también haciendo vida a los valores del reino, que ese sería otra característica en el Evangelio de San Mateo, ¿sí? Hacer presente el reino de Dios en nuestra actualidad, ¿sí? Que sin duda, por todos los medios, por todas la sociedad y los medios nos quieren hacer ver o nos quieren imponer cosas contrarias al principio evangélico, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar bien firmes en nuestra fe, tenemos que partir de esa fuerza iluminados por el Espíritu Santo, así como ese Espíritu que guió a Jesús al desierto y del cual Jesús salió vencedor de esas tentaciones, así también nosotros hoy, con esa misma fuerza del Espíritu Santo que habita en ti, que habita en mí, hermanos, tenemos que salir y dar respuesta de esa alegría de habernos encontrado con el Evangelio. No nos queda otra opción más, hermanos, que entonces tomar esas actitudes de Jesús. Los invito, les decía, a traer a la mente esa figura que tenemos muy presente de Jesús. Este taller esta materia va a pretender sacar esos rasgos característicos de Jesús por los cuales tenga sentido el seguirlo. Tomemos esa decisión de amarlo, de conocerlo y seguirlo, puesto que a eso hemos sido invitados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue esa relación de Jesús con el Padre? Pues ahí tenemos los evangelios, la Sagrada Escritura fue de obediencia total, ¿verdad? ¿Cuántas veces Jesús manifestó esa parte muy humana para hacernos comprender a nosotros que también en nosotros existe algo divino? Y es por ese algo divino que existe que somos capaces, nos capacita para llamar Abba, a Dios, y estar confiados en su misericordia. Por eso debemos de copiar esta actitud de Jesús hacia el Padre, de suma obediencia. Ahí tenemos el Padre nuestro, ¿verdad? Que a pesar
de las situaciones y de las realidades, se nos dice, ¿verdad? Lo escuchamos y lo rezamos, hágase tu voluntad. Entonces, tener bien firme esa convicción en nuestra fe como cristianos, como creyentes, y llevar esa realidad, ¿verdad?, que nos invita el Evangelio. ¿Cómo fue Jesús? Lo vamos a ir viendo en el caminar de este evangelista San Mateo. ¿Cómo fue Jesús y su relación con los demás, de servicio, de aceptación, de consejo, de seguimiento, de acompañamiento, ¿verdad?, de amor hacia los demás, estar al pendiente? Pues somos invitados entonces a ser presente, hermanos, también esa actitud de nosotros hacia los hermanos. ¿Qué nos va a mover? Pues indudablemente que es el Espíritu de Dios, el amor de Dios que habita en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y cómo fue esa relación de Jesús consigo mismo? Es lo que también nosotros estamos en esta partecita pidiendo al Espíritu Santo nos ayude, nos ilumine para, a semejanza de Jesús, ser igual con nuestros hermanos, ¿verdad? No ser indiferentes, indolentes hacia las necesidades de los demás. Pero ¿cómo fue Jesús hacia consigo mismo? Una actitud de libertad. Una actitud de libertad para ser hombre de palabra. Y lo vemos, también lo vamos a ver aquí en este evangelio cuando se le dice con qué autoridad predicas. ¿Qué era lo que le daba esa autoridad a Jesús? Y los contemporáneos que lo atacaban se referían a que no era egresado de alguna escuela de su tiempo, ¿verdad? Como aquellas escuelas importantes rabínicas, como el caso de San Pablo con Gamaliel. En este caso, ellos como seres humanos se decían, pues que no es este el hijo de José, el hijo de María. Pues aún con eso, lo que le daba esa autoridad a Jesús era el cumplimiento en cuanto a lo que expresaba, lo que decía, lo realizaba. Es decir, era coherente. Y somos, el día de hoy somos invitados, hermanos, hermanas adoradores, somos invitados a ser coherentes con nuestra vida, ¿sí? A tener esa actitud de libertad, de saber elegir, iluminados y guiados siempre con la ayuda del Espíritu Santo. Nada más quiero recalcar, ya para pasar a las preguntas, si es que hay alguna duda, algo que quede por ahí vagando. El número 1 con el que abrimos, y si quisiera lo tuvieran presente hermanas y hermanos adoradores, de la alegría del Evangelio, en su número 1, del Papa Francisco, le doy lectura. Y tal vez con esto terminamos para dar paso, si es que hubiera alguna duda, algún comentario. La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría, ¿verdad? Pues con esta lectura del primer número de la alegría del Evangelio del Papa Francisco, cerramos este primer tema. Espero haya quedado claro en cuanto a la información que hemos compartido, ¿verdad? La pregunta el tema se desarrolló en base a la pregunta ¿quién es Mateo? Y ahí tenemos una de sus principales características, que su evangelio, en base a su estudio, ha sido calificado como el evangelio catequético, ya que da una enseñanza. Más adelante comentaremos cuál es su teología dentro propia del Evangelio de San Mateo. Ahorita por lo pronto pues esperamos a lo mejor sus preguntas, y si pudiéramos darle respuesta hoy, si no pues igual damos el tiempo para consultar las respuestas
necesarias. Estoy preguntando si gustas complementar con algo. Ok. Bien. La próxima semana, Dios mediante, estaremos viendo fuentes, fecha de composición y destinatarios del Evangelio de San Mateo. Sí, ese sería nuestra próxima tema, por si igual nada más le gustan anotar, ¿verdad? Ya con calmita lo vamos a ir desglosando, pero el tema sería, ahí me hizo falta una partecita, el tema sería dentro de 8 días, septiembre 28, miércoles, fuentes, fecha de composición y destinatarios del Evangelio de San Mateo. A todos los hermanos en las distintas sedes, si tienen alguna pregunta para el maestro de Biblia, relacionada obviamente al tema que nos acaba de compartir o algo otro relevante, favor de hacerla en el grupo de WhatsApp, los coordinadores de las sedes. Tenemos todavía algunos minutitos para poder responder sus preguntas. Vamos a estar trabajando, hermanas y hermanos adoradores, con la Biblia latinoamericana. Igual en su momento, la próxima semana vamos a dar un espacio para compartir algo sobre una información sobre la Biblia, tanto de versiones como ediciones. A los católicos nos cuesta mucho trabajo comprender, entender, si todos en un salón tenemos la Biblia latinoamericana, por qué la redacción de las Biblias varía en su contenido. Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Para algunas hermanas y hermanos adoradores, también vamos a tratar el tema de cómo encontrar una cita bíblica, cómo se lee la cita bíblica, cómo se leen los signos que se utilizan para hacer una cita bíblica. Vamos a hablar también de lo que sería la composición en cuanto a la Biblia, una pequeña introducción nada más para aquellas hermanas y hermanos adoradores que no hayan tenido aún un curso básico de Biblia. Vamos a ir dando algunas tips, algunas pistas, ¿verdad? Dentro de cada tema daremos unos 5 minutitos para hablar sobre estos temas y a la vez irnos formando para aquellos hermanos que, como les digo, no hayan tenido un curso de introducción a la Biblia. Pues vamos a clase con clase, vamos a ir avanzando sobre estos temas de formación que también son importantes. Sí, si no, pues para que continúe. ¿Qué significa Leví? La pregunta que tienen los hermanos es: ¿qué significa Leví? Muy buena pregunta, ¿eh? Leví. La verdad no lo tengo en mente ahorita, y me la llevo yo de tarea. La verdad, una disculpa, no lo tengo pues en mente para no darles una idea errónea. La siguiente pregunta es: ¿por qué especifique cuál es el principio evangélico? Muy bien. Miren, el principio evangélico del cual Mateo nos va a hablar de alguna u otra forma, el estudio, los teólogos, exégetas que se han dedicado al estudio profundo de este evangelio, nos dicen el principio evangélico es el amor, ¿sí? No hay otro. Precisamente de ahí se desglosa esa frase: principio evangélico es el amor, y de ahí tenemos que hacer presente los valores del reino hoy, actualmente. Por eso les preguntaba, ¿cómo debe vivir un cristiano hoy? Pues un cristiano debe vivir hoy la vida de Cristo. ¿Y qué significa vivir la vida de Cristo? Es hacer presente el principio evangélico por excelencia, que es el amor. Les costó mucho trabajo a los contemporáneos de Jesús entenderlo.
simple y sencillamente lo menciono si hay tiempo. Jesús, cuando dice, habrás escuchado que se dijo ojo por ojo y diente por diente, Jesús dice, yo te pido que ames a tus enemigos. Los oyentes de Jesús se decepcionan y quedan confundidos. ¿Cómo vamos a amar a aquel al que nos hace daño? Podríamos expresar hoy en día, en la actualidad, aquel que nos pone piedritas, que nos pone trabas, ¿sí? Pues inmediatamente en el siguiente versículo Mateo nos da la respuesta que hace posibles esos imposibles y nos dice, aquel que es capaz de amar al que te hace mal, al que te odia, a tu enemigo, ¿sí? Lo capacita y lo hace hijo de Dios. Por lo tanto, el hijo de Dios debe vivir tal cual vivió Jesucristo. Por eso en nuestras etapas de la misión encontramos lo que es el taller como punto de partida, lo que es el espacio de conversión, lo que es el encuentro personal con Cristo. Fíjense bien, ¿qué nos va a llevar a transfigurar nuestro corazón? Pues es esa alegría, ese encuentro personal con el Evangelio, es lo que llena el corazón de cada cristiano y es el que nos libera. Una vez aceptándolo, nos dice la alegría del Evangelio número 1, ¿verdad? Entonces nos sentimos perdonados. Fíjense nada más cómo nos capacita el ser hijos de Dios. Pero necesitamos primero vivir el principio evangélico y después, ¿verdad? Porque no se termina ahí, vivir, hacer presente los valores del reino. ¿Cuáles valores? Los que ya nos mencionaba Braulio y Raúl Paniagua, ¿sí? Que algunos de esos valores vienen en la presentación de este taller. Perdón, brevemente, así, haciendo alusión a la pregunta de qué significa Leví, puede venir, ¿sí? de la tribu de Leví, ¿sí? Pero no quiero darles la respuesta incorrecta, incompleta, ¿sí? No lo traigo en mente y ofrezco una disculpa por ello. Leví es el hijo de Jacob. Sí, de las 12 tribus. Sí, viene en esa relación, ¿verdad? Sí, más que nada están preguntando qué significa, ¿verdad? Podremos hacer nada más alusión, más no les puedo decir esa es la respuesta correcta que venga de lo que es las tribus de Leví, pero próxima semana me lo llevo yo de tarea. Espero que ustedes puedan hacer también sus tareas. Ya me pondré de acuerdo en de qué manera vamos a estar recibiendo sus tareas o que ustedes me hagan partícipe de ellas. Siguiente pregunta es, ¿qué es genealogía? Miren, si vamos directamente a la Biblia, espero que hayan llevado su Biblia. Si vamos directamente al Evangelio de Mateo, vamos a encontrar en el capítulo 1, versículo del 1 al 17, vamos a encontrar esa pregunta, la respuesta, ¿verdad? Genealogía de Jesús, es decir, su árbol genealógico, de dónde viene, ¿verdad? Dice aquí, voy a dar lectura, capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, libro del origen de Jesucristo. O sea, la genealogía es en relación al origen, ¿verdad? O cuando hablamos el árbol genealógico. Y entonces nos dice, del libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Les doy otra característica por si quieren anotarla en su Cardex, en sus apuntes, ¿verdad? Va a ser muy importante. ¿Por qué lo menciona San Mateo? San Mateo, los destinatarios aunque vamos a ver ese tema la próxima semana, Dios mediante, los destinatarios de este evangelio no olvidemos que son judío-cristianos, judíos que han sido convertidos al cristianismo. Por lo tanto, ellos ellos cargan con una tradición hacia atrás de 1500 años, ¿sí? Y el que llegue esta novedad, este mensaje, por eso se llama principio evangélico, ¿sí? El amor. Por ahí va a entrar la conversión, por el amor. Entonces, es muy importante esta visión que tiene Mateo al poner en el primer capítulo, primer versículo, hijo de David, hijo de Abraham, ¿sí? O sea, haciendo señalamiento
de la historia de la salvación del pueblo judío. ¿Quién es Abraham? Pues Abraham, Isaac y Jacob serán los patriarcas, ¿verdad? Y David, pues un personaje, ¿qué podemos decir de David? Y entonces continúa. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares engendró a Esron. Y así, hermanos, nos podemos pues ir, ¿verdad? Versículo por versículo hasta llegar al versículo 16, ¿verdad? Y Jacob engendró a José, el esposo de María, y de la que nació Jesús, llamado Cristo. Entonces, genealogía se refiere pues a el origen de la vida. En este caso, que estamos tratando la Biblia, pues es la genealogía, como dice el encabezado, de Jesús. Es decir, el árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo. Nos queda algo de tiempo, lo despedimos. Estoy preguntando si hay otra. Muy bien. Muy bien, hermanos, 30 segunditos para que hagan alguna otra pregunta al maestro de Biblia. Muchas gracias. Bueno, antes de terminar, quiero volverme a presentar y por hoy despedirme, hermanas y hermanos adoradores. Mi nombre es Jesús Vázquez de la Cruz, para servir a Dios y a ustedes, y muy gustoso de participar en este taller. Espero poderles ser útil, ¿verdad? Y las preguntas que me llevo a casa, próxima clase las vamos a dar respuesta, ¿verdad? Y como les digo, es importante que ustedes puedan hacer en casita sus tareas. Se llevan la reflexión de el hermano, la hermana, el hermano que tenga este documento, ¿verdad? De ahí lo puede extraer, ¿verdad? Y si no, la próxima semana con calma lo dictamos, se los traigo ya en la diapositiva para que puedan hacer su reflexión. ¿Qué nos dice estas palabras del primer número del capítulo de La Alegría del Evangelio del Papa Francisco? Última pregunta. ¿Sí? Última pregunta que nos responde el maestro de Biblia. ¿Qué es lo más importante, la ley o la realidad? Estamos en la... ¿me puedes poner la pantalla profesionalmente? Bien. Ok, vamos ya por último. Estamos en la pregunta, ¿verdad? El hermano o la hermana que nos hizo esta pregunta está en el atado de la cita que iniciamos, Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18 al 25. Reflexionemos, ¿qué es más importante para ti, hermana, hermano adorador, la ley o la realidad de las personas? Desde el punto de vista que tenemos hacia arriba, hermanos, vemos cómo José, siendo judío, era cumplidor de la Torá, ¿sí? Y él no dejó nada para reconocer a María como su esposa, ¿verdad? Y tomar esa responsabilidad como padre de Jesús. Entonces, la respuesta es que él opta por la realidad de las personas. Y nosotros hoy, en ese encuentro personal con Cristo e iluminados por el Espíritu Santo, tenemos que tomar también esa opción. Sí, o sea, no dejar de lado la ley. Sí tenemos que cumplirla, ¿sí? Porque si no, sería un caos, ¿sí? Pero ante la ley y la persona, tenemos que valorar a la persona, el ser de la persona. Entonces me despido. Por hoy, hermanos, pues hemos concluido. Espero haya quedado dado respuesta adecuada a esta pregunta, y nos estaremos viendo la próxima semana con el favor de Dios. Ave María Purísima. Hermanos, continuamos con el siguiente tema de formación: actas de fundación y lista de socios fundadores, por el hermano Salvador Bernal Gil, primer vocal arquidiocesano y vocal de veteranos y veteranos constantes.
Adorado sea el Santísimo Sacramento. Hermanos, buenas noches. Para mí es un gran gusto estar aquí compartiendo con ustedes lo poco que he aprendido de la adoración nocturna, y me da mucho gusto compartirlo. No hay que quedarse con nada, hermanos. Entonces, pues ya me presentaron, pues mi nombre es Salvador Bernal Gil, soy vocal arquidiocesano, el primer vocal arquidiocesano, y también vocal auxiliar de veteranos y veteranos constantes. Bien, pues hoy, como iniciamos, esta es la primera presentación que se va a hacer, y va a ser en lo relativo a la administración de la adoración nocturna propiamente. Vamos a ver el acta de fundación, y el segundo tema va a ser la lista de socios fundadores. Miren, pues todo parte pues de la ley. Para nosotros pues son los estatutos, es lo que debemos de llevar en regla para todos nosotros, para poder adorar al Señor lo más correcto que se pueda, ¿sí? Una vez una hermana me dijo, ¿y para qué tanto que los estatutos si es para adorar al Señor? Pues claro, pues si vamos a adorar al Rey de Reyes, pues debemos de tener reglas, como las tenemos las reglas en casa, como las tenemos en el trabajo, en otros lugares donde asistimos simplemente, ¿verdad? Entonces aquí, si vamos a adorar al Señor, pues vamos a tener que tener unas reglas, ¿verdad? En la página 153 de los estatutos está la instrucción para la fundación de secciones, y propiamente en la página 153, porque la página 125 de los estatutos nos habla de los reglamentos de la adoración nocturna. O sea, lo que no está dentro de los estatutos, ahí está pues sacado propiamente fracciones para poder hacer un apartado a la fundación de las secciones. ¿Y qué es la fundación de las secciones? Pues es una sección que se va a formar, una sección que va a nacer, una sección que piensa adorar al Señor con todo fervor, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos dice en la página 153, que nos habla de la instrucción para la fundación de las secciones de la adoración nocturna. La persona nos dice que espontáneamente o por haber sido comisionada para el objeto, se proponga fundar una sección de la adoración nocturna del Santísimo Sacramento, procederá ante todo a ponerse de acuerdo con el sacerdote encargado del templo que se haya fijado para este fin. Puede ser una parroquia, puede ser un templo, inclusive, ¿por qué no una capilla? ¿Verdad? Entonces, pues, pero siempre, pues el director espiritual o el sacerdote encargado es el que tiene que dar, pues, propiamente su aprobación. A ser posible, en el siguiente punto dice, debe preferir en un templo que en sus dependencias tenga una pieza más o menos amplia en comunicación con la iglesia, para que sirva de lugar de descanso, ¿verdad? No de dormir, porque si somos adoradores nocturnos, somos el ejército de Cristo, pues vamos a estar en vigilia, no vamos a dormir, sino vamos a estar vigilantes de esa noche para guardar a nuestro Señor Jesucristo. Ya en este caso, obtenido el consentimiento del sacerdote encargado y del párroco, invitar a todos aquellos individuos del sexo masculino que van a asistir a la Santa Misa con devoción. Son los que propiamente pues son los prospectos, vaya una palabra mundana pues, pero son prospectos pues para llamarlos, ¿verdad? Los que asisten al Santísimo Sacramento, los que comulgan con frecuencia, ¿verdad?
los que se arrodillan ante el Santísimo Sacramento, si hay capilla de adoración perpetua, pues son unas personas frecuentes que van a adorar al Santísimo. Entonces, pues ellos son los idóneos, pues, para llamarlos a la asociación de la adoración nocturna y para formar parte de ese grupo y de anunciar y hacer la lista de la adoración nocturna como se debe de ser. Siguiente punto, dice: cuando haya reunido 20 personas, aquí en esta parte, aquí trae una divergencia, porque en otra nos habla de 25 personas. Entonces vámoslo poniendo como si fueran 25 personas. Se les llamará a una junta que podrá verificarse en el domicilio de cualquiera de los que han de formar la cofradía. Cofradía igual a adoración nocturna, un grupo de la adoración nocturna, cofradía que va a adorar el Santísimo Sacramento. Se debe preferir la misma iglesia que se va a fundar, ¿verdad? Porque pues si ahí se va a fundar, pues ahí vamos a hacer esa junta, ¿verdad? El que haya promovido la junta dará lectura a la breve de su santidad Pío X. También conviene dar lectura al sumario de las indulgencias y privilegios de la adoración nocturna, que eso está en los estatutos en la página 5. ¿Sí? Así es. Bien, hermanos, pasamos a la siguiente lámina. Este es un extracto, pues, de la breve de su santidad Pío X, en la cual, pues, autoriza. Es un documento que envió, es del fechado el 29 de junio de 1913. Envía a México para darle la facultad a la sección primaria de México, más bien al Consejo Nacional, para que todas las secciones que se agreguen a través de allí pues puedan ganar todas las indulgencias que otorga el Papa para las secciones adoradoras, ¿sí? Y también y para que ganen los derechos, para lucrar los privilegios y gracias que otorga la Archicofradía Romana, ¿sí? Entonces, de esa manera, pues estamos, cualquier sección que se funde aquí en Guadalajara propiamente, pues va a estar agregada a la sección primaria de México y a la vez a la de Roma, ¿sí? Esa junta no va a disolverse sin haber nombrado el presidente, el secretario y el tesorero del primer consejo. Estamos hablando de esa junta de fundación. Cuando se está fundando, la sección no se va a disolver hasta no nombrar el primer consejo. Ya ven que está el director espiritual, obviamente, que está presente, el presidente, el secretario, el tesorero, el primero, segundo, tercero y cuarto vocal. Todo esto debe constar en el acta, que se levantará por cuadruplicado y firmará el presidente, el secretario, el tesorero, el fundador y, si está presente, el capellán, que obviamente pues a mí me ha tocado asistir a algunas fundaciones de sección y es obvio que esté allí, así como los demás concurrentes como simples adoradores, y consten su nombre como socios fundadores. Los esqueletos de esta acta, o sea, los documentos en los cuales se va a llenar esto de fundación, los proporciona el Consejo Nacional. Y vamos a ver cuál es ese documento que se llama acta de fundación. Esta acta de fundación más o menos debe de ser así, en la cual en esa junta pues se tiene que llenar para constar que se está fundando, que está naciendo, que está gestándose
sección de la adoración nocturna, una sección más de la adoración nocturna. Y dice que en la parroquia X, donde se encuentre en el municipio, aquí dice de Zapopan, pero puede ser Guadalajara, puede ser el municipio de Tala, el municipio de donde se encuentre, ¿verdad? En el estado, pues obviamente en Jalisco, perteneciente a la parroquia de tal, si no es una parroquia, pues es un templo, ¿verdad? Del Arquidiócesis de Guadalajara, siendo tales horas cuando se juntan para la fundación de esta sección del día X, ya lo pondrán, se reunieron con una anuencia del señor presbítero, el encargado de ese lugar, el párroco o el vicario o el ¿cómo se llama? O el capellán, ¿verdad? Según conste allí, según lo que sea, ¿verdad? A los señores y los señores fulano, o sea, los que, ¿cómo se dice? Promovieron esto, ¿verdad? Y los demás hermanos que constan en el acta adjunta, con el propósito de establecer una sección de la adoración nocturna mexicana cuyo centro principal radica en la Ciudad de México, en el templo expiatorio de San Felipe de Jesús. Ustedes saben que allí es donde está la sede pues nacional de nosotros, ¿sí? Es a la que nos vamos a agregar para que a la vez estemos agregados propiamente a la de Roma, ¿verdad? Estemos agregados. Y esta archicofradía de la Ciudad de México faculta para ser partícipe de todas las gracias, indulgencias y privilegios, beneficios espirituales concedidos a la prima primaria en Roma, o sea, donde nació en 1829, que nació la adoración nocturna allá en Roma, a todas las secciones establecidas y que se establezcan en el territorio mexicano. Es propiamente más o menos lo que dice la breve de del Papa Pío X. Siempre que observen el mismo reglamento, sigan sus mismas prácticas y obtengan su agregación al Consejo Superior de dicha archicofradía para cumplir con el reglamento de la adoración nocturna. Se da lectura ese mismo día a la breve de su Santidad Pío X del 29 de junio de 1913, así como los artículos relativos de dichos estatutos, de los cuales se preguntó a los presentes si deseaban formar parte. Se pregunta a los presentes si quieren formar parte de la sección. Habiendo expuesto su conformidad, se declara fundada. Acto protocolario pues es para gestar esta sección adoradora para que adore el Santísimo Sacramento en esta forma reglamentaria, y todas las asociaciones tienen unos estatutos y pues nosotros vamos a adorar al Rey de Reyes, obviamente que los debemos de tener. Y se tomaron los siguientes acuerdos, fíjense aquí. El primer acuerdo que se debe de tomar dice que el titular de turno será, vámosle poniendo un nombre que no se me ocurre ahorita, pues San Mateo, por ejemplo, titular de la sección, ¿verdad? Pero en el segundo punto dice el titular del primer turno será, pues, Santísima Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿verdad? O alguna advocación o de algún santo. ¿Por qué dice el titular del primer turno? Porque puede haber secciones que puedan tener no nomás un turno de activos, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, pueden ser 30, como en el templo expiatorio los tenemos. Entonces, ahí va a ser el primer turno, tiene que estar ahí nombrado, ¿eh? Luego el punto tercero dice: las vigilias ordinarias se celebrarán puede ser el primer, aquí pueden ser algunas secciones, tienen el primer viernes de cada mes, otras el primer sábado, el segundo sábado, el tercer sábado, el cuarto sábado o el último sábado de cada mes.
allí es cuando se pongan de acuerdo los hermanos adoradores o quien promueve esta fundación de la sección, pues junto con el director espiritual, para que se pongan de acuerdo cuándo van a celebrar su vigilia. Y el primero, segundo, tercero, cuarto sábado, o el último, o el primer viernes, o el primer jueves, ahí tiene que ponerlo forzosamente. El punto cuarto: en virtud de que el señor presbítero, el nombre del sacerdote de ahí, el señor fulano de tal, los que lucharon por juntar a los hermanos, ¿verdad?, han sido los que han llevado a efecto todos los trabajos y arreglos para el establecimiento de esta sección adoradora. Se ruega que se reconozcan como fundadores, ¿verdad?, porque siempre en México envía unos distintivos de fundador. Pasamos a la siguiente lámina. Continúa el acta de fundación con el quinto punto y dice que de acuerdo como lo indica el artículo 15 de los estatutos, se constituye un consejo directivo formado por el personal siguiente. Pues ahí el nombre del presidente, el domicilio y su teléfono, el secretario contador, domicilio y su teléfono, el tesorero, igual con sus domicilio y teléfono, primer vocal, segundo, tercero y cuarto vocal. Punto 6. Se elevará luego una petición al excelentísimo y reverendísimo prelado, rogándole que se digne conceder su bendición y licencia para que esta nueva sección pueda funcionar y designe director espiritual de la misma, así como se sirva recomendar que la nueva sección sea agregada a la Archicofradía de la Ciudad de México. Es un documento, pues, que en el lapso de esta, ¿cómo se dice?, llenado más bien de este protocolo de la fundación, pues a través, pues, ayuda el Consejo Arquidiocesano o diocesano para para que dé su aprobación el prelado de esta nueva sección adoradora. El punto 7: se pedirá en forma estatutaria al Consejo Nacional la agregación de la sección para que quede propiamente agregada a la Ciudad de México. Y la 8: en cuanto se tenga la licencia de las autoridades eclesiásticas y la agregación del Consejo Nacional, se procederá desde luego a la celebración de la vigilia inaugural de sección. ¿Sí? Ya que se tenga todo esto, pues se procede a inaugurar solemnemente, ya que esté todos los documentos, ya que esté todo aprobado, ya que esté todo, pues inclusive ya vamos a pedir a México la bandera, pues, que identifica el estandarte, pues, de esa sección adoradora, para inaugurar solemnemente la sección, teniendo todo, con lo que y luego viene la despedida, dándole gracias a Dios nuestro Señor por el favor dispensado y levantándose la presente acta para dar constancia por cuadriplicado en todo lo que dando fe. Firman esta acta el señor presbítero, director espiritual, el presidente, el secretario contador y el tesorero. Sigue diciendo los estatutos en este reglamento que tan pronto como se pueda demostrar la puntualidad de las personas que se hayan comprometido a formar la nueva sección, se levantará por conducto del Consejo Superior Diocesano correspondiente una solicitud a la autoridad eclesiástica de la diócesis, dándole aviso de la fundación y pidiéndole la erección canónica. Siguiente punto, dice en la misma solicitud
Esta solicitud irá firmada por el padre capellán, el presidente y el secretario. Es una solicitud que mandan al prelado el director espiritual o el capellán o el sacerdote, el vicario o señor cura, y el presidente y el secretario, pidiendo pues que para que le den pues propiamente el permiso. Sí. En la misma solicitud se pedirá el nombramiento del director espiritual, cuya designación está reservada al excelentísimo señor obispo. Pues obviamente pues va a ser el director espiritual, nomás es un acto protocolario, así como el permiso y la recomendación del prelado para agregar la cofradía a la archicofradía del Templo de San Felipe de Jesús en la Ciudad de México. Lo que le comentaba hace rato, queda agregada de esta manera, ¿verdad? Obtenida la erección canónica que da verdadera vida a la cofradía, y la licencia es el permiso pues propiamente del prelado, y la licencia para agregarse se enviará junto con el tercer tanto del acta al Consejo Superior Diocesano para que éste, si encuentra todo de conformidad, lo envíe sin demora al Consejo Nacional de la Adoración Nocturna Mexicana de la Ciudad de México, participando la fundación de la sección y pidiendo su agregación a esta asociación. De esta manera estamos pidiendo que se agregue a la archicofradía de la Ciudad de México para que puedan sus socios disfrutar de todas las gracias, indulgencias, beneficios espirituales y privilegios concedidos por la Santa Sede a la Primaria de Roma, y los que en lo sucesivo se digne conceder el Sumo Pontífice. Aquí tenemos en esta otra lámina propiamente el decreto de erección canónica, que obviamente pues el prelado es el que da el permiso, y aquí de la mitad del lado izquierdo es el decreto de erección canónica, es la aprobación, el permiso que le da el prelado a la sección, ¿sí? Y del lado derecho es el documento que hace México para agregar esta archicofradía a la cofradía, pues a la cofradía de la Ciudad de México, que está allá por la calle Madero en el templo expiatorio de San Felipe de Jesús. Pasamos a la siguiente lámina. Como se comprende, la tercera copia del acta es para el archivo del Consejo Nacional. El cuarto tanto de la misma, se conservará en el archivo de la sección. La deben de tener, quien no la tenga, búsquela, quien no la tenga o quien se perdió, pues aquí en el Consejo Arquidiocesano la pueden también solicitar, ¿verdad? Para que tengan todos sus documentos, porque suele suceder que una sección que se fundó hace 50, 60, 70 años, pues puede darse el caso de que no la tenga. ¿Por qué? Porque se extravió por X cosa, ¿verdad? Cuando ya se tenga el diploma de agregación, se inaugurará la nueva sección con el mayor solemnidad posible, como lo indica el ritual. La siguiente lámina pasamos y es el diploma de agregación. Lo envía México, lo envía el Consejo Nacional, con el cual nos dice que ya está agregada pues esta sección, para que disfrute de todas las gracias y beneficios que otorga la adoración nocturna. Pasamos a la siguiente lámina. Ya todo esto nos dijeron de México, ya adelante, ya pueden fundar, pero en el transcurso de este tiempo la sección debe decir
su consejo directivo, proveer la bandera reglamentaria. Vamos a pedirla a México, no vamos a piratearla. Rituales y distintivos y todo lo indispensable pues para el ceremonial de esta inauguración solemne que se tiene que llevar. Si es posible también de todos los enseres, pues todos los mobiliarios, libros, actas, de toda la papelería, plumas, hojas de intenciones, todo lo que van a necesitar para llevar a cabo sus vigilias. Pasamos a la siguiente lámina. Y nos dice una recomendación esto, que hay que tener en cuenta que a buenas instalaciones, perseverante sección. A veces no podemos tener algunas buenas instalaciones, pero pues vamos a procurar de la mejor manera pues adorar al Santísimo Sacramento, que es a lo que vamos. A veces le sufrimos porque dejamos las comodidades de nuestro hogar, dejamos las comodidades de nuestro camita, soñare, en fin, ¿verdad? Entonces pues vamos a batallarle un poquito, pero pues vamos a adorar, vamos a estar en presencia del Rey de Reyes. Nos da otra recomendación, que hay que tener especial cuidado de que la bandera, el ritual, los distintivos, las insignias de cargo y las prácticas conserven la uniformidad. Si se fijan que nuestra bandera, una de las frases que tiene allí en el escudo es signo de unidad. Entonces pues, vamos a tenerla para guardar la uniformidad, pues que sea todo lo reglamentario, ¿sí? Porque pues a veces no puede ser, no debe de ser más bien. Vamos a pasar, ¿qué es lo que nos dicen los estatutos? Lo que vimos ahorita también es parte de los estatutos, pero vamos a hablar, en el otro son unas recomendaciones sacadas de los mismos estatutos que hablan propiamente de la fundación de secciones. Es un reglamento y es sacado de los estatutos, pero vamos a ver qué nos dicen los estatutos, ¿sí? En el artículo 15, que nos habla de las secciones, en el punto 3, nos dice, para que quede establecida legalmente una sección es necesario y propiamente es lo que había dicho anteriormente, pero vamos a repetirlo: obtener el consentimiento del párroco o del sacerdote encargado del templo, levantar el acta de fundación, ya se levantó, designar el primer consejo directivo de la sección, ya se hizo, tener como mínimo 6 meses de formación en la iniciación y de instrucción de la obra en la tesorería y en la teoría y en la práctica, que lleven al adorador al encuentro con Cristo. ¿Verdad? Es requisito también, como son adoradores de nuevo ingreso, pues uno de los recomendaciones que nos dicen los estatutos es que debemos, si ingresamos nuevo a una sección, por ejemplo, ya inaugurada, pues vamos a tener que tener 6 meses de formación, 6 meses de formación de iniciación cristiana e instrucción en la práctica que vamos a llevar para adorar al Santísimo Sacramento. Pasamos a la siguiente, en el inciso E, dice: para una fundación se requiere que haya 25 aspirantes para activos y se desea que para la inauguración sea el mismo número o más. Respecto a honorarios, tarcisios e inesitas, el mayor número que se pueda. O sea, aquí ya no hay un requisito de que sean 25, pero es el mayor número de honorarios que sean, el mayor número de tarcisios y inesitas que sean. El requisito es que haya para activos, sí, para activos 25 hermanos, ¿verdad? 25 hermanos ya para la fundación, ¿verdad?
puede ser que al inicio pues haya algunos hermanos que ya sean adoradores, ¿verdad? Y ya cumplen con este requisito, esa sección. Si nomás juntan 20 y hay 10 ya adoradores, pues ya cumplen con ese requisito, ¿verdad? Celebrado el tiempo de preparación, o sea, los 6 meses, pedir al obispo que se digne erigir canónicamente la nueva sección y nombrar al director espiritual, así como dar su permiso para que se pida la agregación a la asociación en el templo expiatorio de San Felipe de Jesús, lo que comentábamos hace rato. Estas gestiones deberán hacerse por conducto del Consejo Diocesano o Arquidiocesano, en el caso pues de nosotros. Pasamos a la siguiente lámina. En el inciso G dice solicitar al Consejo Nacional la agregación a la Asociación de la Adoración Nocturna Mexicana, enviando originales del decreto de elección canónica, del acta de fundación y solicitudes de agregación por conducto del Consejo Superior. O sea, son trámites pues que ya el Consejo Superior va a ayudar a la archicofradía, a la cofradía, pues para pedir su agregación a la Ciudad de México. ¿Sí? Imagínense que no hubiera eso, pues teníamos que pedirla a Roma directamente, y cuando nos llegaba, quién sabe. Cumplido todo lo ordenado, inaugurar solemnemente la sección. Al principio de la ceremonia, en la vigilia inaugural, deberá leerse en voz alta los documentos de erección canónica y agregación a la asociación. Pasamos a la siguiente, que nos siguen diciendo los estatutos, que deberá avisar con suficiente anticipación la fecha de inauguración de nuevas secciones al presidente del Consejo Nacional para que asista personalmente o mande un representante. Sí, es muy grato saber pues que nos acompañan los hermanos mayores, entonces pues hay que mandarles aviso para que asistan a ver nacer una sección más. El director diocesano también deberá estar presente junto con el presidente diocesano a la inauguración de una nueva sección que estará a su cargo. Como sabemos, pues todas las secciones inmediatamente quedan agregadas al Consejo Arquidiocesano bajo la tutela propiamente y responsabilidad del presidente arquidiocesano o diocesano. Se reconocerá como socio fundador de una sección a la persona o personas que hayan convocado la primera reunión y contribuido, fíjense aquí, contribuido con sus esfuerzos para que la sección quede establecida, y se le extenderá él o los títulos correspondientes de fundador propiamente. Pasamos a la siguiente. La sección dice, se reconocerá como socio fundador. Pues ya, no le cambié, ¿verdad? La sección como parte de la institución dependerá, fíjense aquí, tanto del Consejo Superior residente de la sede del arquidiocesano o diocesana, como del Consejo Nacional. O sea, dependemos como sección del Consejo Diocesano o arquidiocesano y obviamente pues del Consejo Nacional. En el N dice, la sección usará en sus vigilias de adoración y en todos los demás actos oficiales que le son propios su bandera, de la que debe ser provista por el Consejo Nacional. Aquí no banderas piratas, no se emitirán banderas falsas, piratas, apócrifas o como quieran llamarle, porque pues el Consejo Nacional las provee. Entonces pues si tenemos necesidad de una nueva bandera, pues vamos a pedirle al Consejo Nacional, acercarnos aquí al Consejo Arquidiocesano para hacer los trámites correspondientes. Pasamos a la siguiente, dice el inciso O.
Para legalizar su correspondencia y documentación será un sello con la leyenda. Hay que mandar a hacer un sellito, todas las secciones debemos de tenerlo, y que diga sección adoradora nocturna, nombre de la población y nombre de la parroquia. Si no lo tenemos, pues hay que mandarlo a hacer, un sellito para hacer oficial todo lo que enviemos o allí internamente también. Se dará a la sección el nombre de un misterio de la vida de nuestro Señor Jesucristo o de la Santísima Virgen María, o el nombre de un santo como advocación titular de la misma. Bien, hermanos, hasta aquí es el tema de la fundación de secciones que nos habla el reglamento, y también nos hablan los estatutos propiamente en el artículo 15, ¿verdad? Entonces vamos a pasar propiamente al segundo tema, que el segundo tema es la lista de socios fundadores. O sea, aparte de los que van en el acta de fundación, que va el director espiritual, el presidente, el secretario, el tesorero, los vocales, los 4 vocales ahí que deben de ir en el cuerpo del acta. Entonces va a haber también una lista de socios fundadores, o sea, todos los demás hermanos forman parte de esta lista de socios fundadores. Fíjense, este es el documento también que lo provee el Consejo. Entonces ahí donde va a haber para facilitar esta lista, pues va a haber una de activos, otra de honorarios, otra de tarcicios y otra de inecitas. ¿Sí? Entonces eso es para facilitar su localización. ¿Sí? Que nos sigue aquí. Aquí como estamos aquí, voy a irme hacia atrás para presentarles aquí. Por ejemplo, aquí el puntero aquí están una lista de activos. Obviamente es un documento que es tamaño carta en forma horizontal, ¿verdad? Entonces, para facilitar aquí la presentación, aquí está unos que son los activos. En otra lista se va a hacer con los hermanos honorarios y honorarias, ¿verdad? Otra lista, pasamos otra lista, y otra va a ser de los tarcicios y otra va a ser de las inecitas. Así es. Entonces hasta aquí terminamos pues de explicar esto. Pues se hace una sola vez en la vida. Cuando se funda. Yo no estuve en la fundación de mi sección, pero quien ha participado en esto se ha de acordar, ¿verdad? de que los llamaron y les pidieron todos los datos que requiere este formato, y si no, yo les recomiendo que alguna vez que tengan oportunidad vayan a una fundación de sección. Si son invitados, vayan, ¿verdad? Y también a una inauguración, porque a veces tenemos algo de tiempo en la adoración nocturna y no tenemos ese gusto de ver una inauguración de la sección.
ya cuando todo el protocolo, toda la imposición de distintivos, los ritos de pertenencia propiamente y todo lo demás que se lleva a cabo en ese día tan especial de ver nacer a una sección hermana de adoradores nocturnos de Jesús sacramentado. Hasta aquí damos fin al tema 1 y al tema 2 y damos paso para las preguntas y respuestas. Primera pregunta. Comentan que si la formación de los 6 meses de los nuevos adoradores o aspirantes se puede considerar como tal la participación misma en las vigilias ordinarias previas y allí mismo se les instruye sobre los estatutos, el uso del ritual, lecturas de la semilla, etc. ¿Se puede considerar esa como una capacitación o se deben de reunir por separado? Bueno, hermanos, pues las dos cosas. Por separado, cuando algún hermano de una sección que se ha llamado pues para formarlos, pues puede ser y es válido que asistan los hermanos a una capacitación, que les hablen del manejo del ritual, que les hablen de los estatutos, del manual de dirigentes, qué sé yo, de algunos temas que sean de formación propiamente para el adorador nocturno. Y también en esas 6 vigilias también es parte de la formación que vamos a tener como adoradores nuevos de una sección recién fundada, ¿sí? O sea, ambas cosas son válidas y son bueno hacerla. Normalmente, pues aquí hay un equipo en el Consejo Arquidiocesano de hermanos pues que pueden formar a los hermanos que están haciendo propiamente, ¿sí? Entonces, pues ambas cosas es válido, ¿sí? Siguiente pregunta es, ¿qué significa la palabra mitra? Mitra. Mitra es un dios conocido desde la antigüedad, principalmente en Persia, en India. Es un dios romano, es el dios Sol, es lo que me arroja aquí rápidamente. Lo consulté aquí en San Google. Si no, luego les damos una respuesta más concreta. ¿Sí, hermanos? Aquí nos pregunta que por qué dijeron que mandar un juego de copias. Bueno, es que el acta de fundación propiamente se hace en cuadruplicado, entonces ese es un juego de copias. Una pues se queda en el arquidiocesano, una se va para México, una se queda en la diócesis y otra se queda propiamente en la sección. Creo que ahí se dijo un poco, quizás no lo dije claro, y han de disculparme. Otra pregunta, ¿cómo se identifica una bandera falsa? Este tema está muy delicado plantearlo, pero ahorita se puede identificar que no tiene pues las astas, los cuatro tramos del asta, ¿verdad? Que normalmente
Antes había de 5, quizás también así lo mandaban de México, pero ahorita las que están llegando son de 4 tercios. ¿Cómo se identifica? Pues quizá también en las medidas que no son exactas, en el color de los bordados. ¿Cuántas veces vamos a vigilias y vemos unos colores así que son muy como que dice uno, esa no es verdadera? ¿Verdad? Entonces, pues no tienen un sello, no tienen una etiqueta, ¿verdad? Todas las banderas, inclusive las nuevas, pero es fácil de identificar ya en el nuevo, las nuevas banderas, pues son de 4 tercios y las que no son buenas, pues quizás son de más tercios, o no sé si las sigan haciendo, la verdad no sé. Otra pregunta: ¿en poder de quién debe estar el acta de fundación? Pues bueno, el acta de fundación ya lo dije ahorita, y debe de estar pues una en el nacional, otra en el diocesano, otra propiamente en la sección, ahí en el archivo, deben de tener su archivo, y otra en la diócesis. Gustavo nos pregunta: la mitra viene viene del latín mitra, que es una insignia específica de los obispos para su uso dentro de los actos litúrgicos, y se utiliza también algunos abades o abadesas que lo utilizaban de la Edad Media. Hermanos, ¿alguna otra pregunta? ¿Qué es cofradía y archicofradía? Cofradía. Lo voy buscando. ¿En poder de quién En poder debe estar el acta de fundación? ¿En poder de quién está el acta? Bueno, pues en poder de quién está el acta de fundación. Pues si me están preguntando en relación a la sección, pues la deben de tener ahí en su archivo, y ese archivo se supone que cuando ya tiene demasiados años o algunos años, pues van a entregar, el presidente saliente pues le entrega el archivo, incluyendo con toda la documentación de la sección, pues al nuevo presidente. Entonces debe de estar en los archivos de allí, de la sección. Cofradía es una asociación reconocida por la Iglesia Católica. Nosotros, como sección adoradora, somos una cofradía, y somos una asociación reconocida por la Iglesia, y nos conformamos, ¿saben qué?, de adoradores, y hombres, mujeres y niños, ¿verdad?, en sus diferentes nombres, ¿verdad? Eso es, son una asociación, y es una asociación, en nuestro caso, reconocida por la Iglesia. ¿Sí? Esa es una cofradía. Y archicofradía, pues es, por ejemplo, nuestra sección de San Felipe de Jesús allá en México, o sea, nuestro Consejo Nacional, pues viene siendo, es una archicofradía que ahí agrega a todas las cofradías de la nación. Sí. Bueno, una pregunta de Silvia. Dice: después de fundada la sección se agregó un grupo de activas. ¿Se necesita hacer alguna otra acta propiamente de fundación? No, vamos a agregar un turno más, porque a esa sección ya está fundada y ya está inaugurada. ¿Qué es lo que pasa aquí? Se agrega un grupo
un turno más de hermanos adoradores o adoradoras, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ya no hay preguntas. ¿Qué hacemos? Bien, hermanos, pues si ya no hay preguntas, pues damos por terminado esta plática, ¿verdad? Y esperamos que les haya servido y nos vemos la siguiente semana aquí. No sé, no recuerdo el tema. Hay otra pregunta aquí. ¿Se puede cambiar la fecha de celebración de la vigilia ordinaria después de la fundada la sección? Silvia, de nada, Silvia. ¿Se puede cambiar la fecha de la vigilia ordinaria? No lo sé. ¿Para qué voy a decirles que no se puede? Porque ahí dice que tal fecha, ¿verdad? No lo sé, pero vamos a consultarlo a la Ciudad de México. A ver, Jesús Galván. Cuando se hace la inauguración, pregunta, cuando se hace la inauguración de la sección, dijiste que cada grupo tiene forma diferente para hacer listas también para activas. Sí, ahí me referí, no que tiene, sino que se hace una lista para cuestión de orden, pues no vamos a poner ahí en esa lista de socios fundadores, se refiere a los socios fundadores, al inaugurar al fundar la sección, ¿sí? Por cuestión de orden y para identificarlos correctamente, pues el Consejo Arquidiocesano hace una lista de activos, otra lista de activas, otra lista de honorarios y honorarias y otra de tarcistas y necitas. Por cuestión de orden, no porque deba ser nomás en uno o así deba ser en todos, ¿sí? Así es como el protocolo que lleva a cabo aquí que se tiene marcado, ¿sí? Marco Aguilar pregunta por qué solo se invita a los varones a la adoración para ser activos. Bueno, también pueden ser activas, pero hablamos aquí en este caso al principio que era uno de los requisitos que hubiera 25 varones para la adoración nocturna, es porque si no hay varones en la adoración nocturna que se fundara solamente con mujeres, pues no es requisito, ahí no lo dice que sean varones para fundar una sección, ¿sí? Quizá en un futuro pues ya exista una presidenta, ¿verdad? Si sabemos, más bien conocemos los que tenemos algunos años, de que antes pues no tenían los mismos derechos las hermanas adoradoras como los adoradores. Entonces ya el artículo 4 de los estatutos ya nos dice que las adoradoras y adoradores tienen los mismos derechos, privilegios y obligaciones que los adoradores, ¿verdad? Entonces pues quizá algún tiempo después va a haber una sección en que se inaugure con 25 hermanas nomás activas, ¿verdad? Se refiere a que tiene que haber, como es adoración nocturna, pues es que los varones se van a quedar, por eso nos nombra a los 25 hombres, ¿verdad? Para que se queden toda la noche, ¿verdad? No se puede inaugurar una sección prácticamente, por ejemplo, con honorarios o con Tarciso, con Ineses, tiene que haber siempre los 25 varones, sí, así nos lo marcan los estatutos y pues vamos a hacerles caso. ¿Alguna otra pregunta? Hermanos, aquí viene otra, dice
El tema para la próxima semana, que es el miércoles 28 de septiembre, va a ser, si gustan anotar, de Biblia, aunque ya se los dijo el hermano Jesús, fuentes y fecha de composición. La cita es Mateo 5, del 13 al 20. Y de la oración nocturna va a ser la solicitud de ingreso y acta de vigilia. Esos dos temas van a ser los que van a formar parte la siguiente semana de la formación. ¿Sí? Lo repito, de Mateo 5, 13 al 20 en Biblia, y de la formación de la oración es la solicitud de ingreso y acta de vigilia. Bien, hermanos, pues si ya no hay más preguntas, pues damos por terminada esta sección y les mando un saludo y nos vemos la siguiente semana, si Dios nos presta vida. Le damos gracias al Señor por habernos permitido estar reunidos en su nombre en este día y en estas horas de formación, y que nos auxilie para conocerle mejor. Ave María Purísima.